Hola, ¿qué tal? Ya estamos una vez más aquí en vivo desde mi Facebook y voy a dar unos minutos para esperar que más personas nos vayan acompañando en este programa que espero que sea de su interés y sobre todo que podamos tocar temas muy interesantes. Vamos a dar unos pequeños segundos para poder trabajar con esto. Muy bien, y espero que todos estén teniendo un excelente viernes, a pesar de la situación en el cual nos encontramos todos desde casita, pues buscar la manera de tratar de pasar a lo mejor posible, ¿no? A nuestras capacidades y a nuestras condiciones. Y bueno, pues hay que empezar con este tema que he preparado para ustedes y que indudablemente me gustaría mucho que me puedan hacer me pudieran decir, perdón, sus aportaciones, sus comentarios, si algunos de ustedes van teniendo alguna inquietud, ¿no? Y sobre todo, espero que muchos papás puedan ver este video ya que justamente es dedicado para ellos, ¿no? El rol de los padres en el proceso de psicoterapia infantil. Y es un tema que todavía hoy por hoy tiene muchos prejuicios, tiene muchos tabús, así que bueno, iré desarrollando algunas ideas y me encantaría que pudieran estar compartiéndome sus experiencias, sus anécdotas, algunas preguntas, ¿no? En el chat y con mucho gusto voy a empezar a darle lectura y tocar todos los temas. Y créanme que voy a tratar de solucionar todas aquellas inquietudes que tienen los padres, que tienen las personas que deciden llevar a sus hijos a terapia, que sé que para muchos no es sencillo. Y pues la realidad es que ya hemos escuchado como una frase, ¿no? Que a lo mejor pudiera estar como ya muy vendida, pero es que no existe un manual para ser padres. Y esa es una realidad, pero sí existen personas que nos ayuden, que nos orienten y nos puedan enseñar cómo interactuar de mejor forma con nuestros hijos en sus enseñanzas y pues en toda esta parte evolutiva. Entonces veo ya tenemos algunas personas que están siguiendo este en vivo. Saludamos a Marco Beltrán, ya está conectado, muy buenas noches. Y pues bueno, también nos acompañan ya en esta transmisión Fátima Beltrán. También por ahí está mi mamá. Saludos a mi mamá y espero que le guste este programa porque indudablemente hablar de padres en el proceso de crecimiento, en el proceso de desarrollo, se vuelve algo sumamente interesante. Y creo que pues hay que empezar, ¿no? Hay que iniciar con esta idea de lo que es el rol de los padres en el proceso de psicoterapia y con lo que me gustaría iniciar es hablando sobre este estigma que se tiene sobre lo que es ir con el psicólogo o ir al psiquiatra, ¿no? Durante muchísimos años se ha dado como esta connotación de que al psicólogo o con el psiquiatra solamente van aquellas personas que tienen un trastorno mental o una enfermedad. Pareciera que hoy en el 2020 es un estigma o es una etiqueta que ya no existe, pero la realidad es que no. Aún continúa generando miedo, esta incertidumbre o simplemente esta parte de la negación y de la resistencia de las personas de acudir con una persona porque nos damos cuenta que no podemos solucionar un problema, ¿no? Y, y bueno, es un estigma que todos hemos tenido y si es ya bastante difícil ir con el psicólogo, pues ya hablar de un psiquiatra sin duda genera todavía mayores conflictos para la persona. Pero algo que tenemos que entender y que es algo bien importante es que muchas de las veces en las situaciones que nosotros nos enfrentamos, em, por la situación, por el contexto o a veces hasta fisiológicamente, nuestro cerebro deja de producir algunos neurotransmisores y estas sustancias a final de cuentas regulan, ¿no? Lo que es nuestro estado de ánimo. Entonces, hay veces que es muy necesario que tengamos apoyo del psiquiatra y que a través de estos medicamentos que yo sé que para muchos es escandalizarse, ¿no? De saber que vamos a ser medicados o de que nuestro niño va a ser medicado, pero a veces es ese empujoncito que se necesita para poder salir de ese conflicto o para poder salir incluso de ese problema. Entonces, bueno, durante la experiencia que yo tengo en la parte clínica, desde el 2016 empecé con mi consultorio,
que fue cuando egresé de la licenciatura en psicología y después de especializarme en terapia familiar sistémica, empecé a trabajar muchísimos casos y pues dio la casualidad que en donde yo estaba era un lugar muy cercano a una escuela. Entonces, la mayoría de los pacientes que llegaban eran niños, ¿no? O en su momento eran padres, pero después terminaban llevando a los niños. Y aunque no tengo una especialidad como tal en esto, pero el enfoque clínico que utilizo, que es el de terapia familiar sistémica, maneja muchísimas herramientas, ¿no? Para poder trabajar. Y pues el día de hoy quiero platicarles desde mi experiencia como terapeuta e indudablemente lo que he vivido y percibido, perdón, desde las personas cercanas a mí, también de las historias y del trabajo terapéutico de muchos de mis colegas. Entonces, bueno, ¿cuáles son aquellos principales motivos, no, por el cual llegan los niños a consulta y llegan de una manera muy curiosa? La realidad es que es muy difícil que un padre reconozca que su hijo necesita atención o que su hijo necesita acudir con el psicólogo o en la psicóloga. ¿Y por qué les digo que es muy difícil? Porque muchos tienen la creencia de que si el niño está en el psicólogo es porque yo fracasé como padre. Y hoy les quiero decir a todos aquellos papás valientes que llevan hoy por hoy a sus hijos al psicólogo, es que es la mayor muestra de afecto, de amor y de interés que ustedes pueden llegar a tener con sus hijos, ¿no? Durante este tiempo que he estado trabajando, que ya van a ser aproximadamente 4 años desde la consulta privada, los principales motivos por los cuales llegan son problemas de conducta, muchos de ellos problemas de lenguaje o algún retraso en el desarrollo. Y en la mayoría de los casos, estoy hablando de, por lo menos en lo que yo he trabajado, un 70% son niños que son canalizados de escuelas, ¿sí? Que la misma instancia educativa, preescolar, primaria, al no contar con los recursos suficientes, ¿no? Para tener un psicólogo clínico, un psicólogo educativo que trabaje y que les pueda dar un seguimiento adecuado, tienden solamente por derivar. Y otro de los aspectos es que ya llegan diagnosticados y es algo que para mí ha generado un conflicto porque indudablemente es quitarle esa etiqueta de un diagnóstico a lo mejor mal ejecutado, mal empleado, porque a veces son pues los maestros y las maestras quien dan, ¿no? Este diagnóstico a los padres. Y no es porque no cuenten con las herramientas, sino, digo, a lo mejor indudablemente tienen muchísimos estudios, tienen muchísimas capacidades, pero sí es importante identificar que quien tiene que hacer un diagnóstico en una cuestión de algún trastorno, pues sin duda será el profesionista de la salud mental y obviamente si hablamos de niños, pues el neurólogo o el psiquiatra, ¿no? Que son aquellos que se encargan a trabajar constantemente. Entonces, bueno, lo primero que nosotros recibimos es un niño ya diagnosticado probablemente por su profesor y que a veces es entendible, ¿no? Tener en el aula 40 niños, 30 niños y saber que no todos aprenden de la misma forma, que no todos perciben la información de la misma forma, indudablemente, ¿no? Genera un conflicto en el aula y pues aquella persona que no lleva el mismo seguimiento que los demás o que se empieza a retrasar por alguna cuestión, lo primero que se hace es eso, ¿no? Decir, tiene problemas de aprendizaje, tiene TDA o TDAH, ¿no? Trastorno de hiperactividad, trastorno que no puede poder prestar atención, ¿no? Entonces, desde esta parte, desde un déficit de atención que se le diagnostica al niño sin aplicar ningún instrumento, ¿no? Y sobre todo, sin la parte médica, que eso va a ser fundamental, ¿no? Si nosotros como psicólogos, claro que ayudamos este diagnóstico desde los instrumentos, desde aquellos psicometría clínica y educativa que nosotros conocemos, pues también, ¿no? La parte del médico va a ser fundamental y tener un trabajo multidisciplinario pues va a ayudar bastante. Entonces, bueno, me comenta aquí Marco Beltrán, como que la mayor parte de las veces las derivaciones por parte de las escuelas es hiperactivo. La pregunta es por qué. Efectivamente, Marco, lo que estaba comentando, tristemente tenemos un sistema educativo que no... Digo, más que el sistema educativo, pues indudablemente son todas aquellas condiciones, ¿no? De recursos económicos, infraestructura y demás, que impiden que podamos tener un trato adecuado desde la parte de la docencia con los alumnos. Si hablamos de una escuela de gobierno, pues hablamos que son salones
donde hay muchísimos niños y solamente está un maestro o una maestra enfrente del grupo y probablemente no puede prestar atención a todos. Entonces, indudablemente aquellas personas que son más inquietos, aquellas personas que no siguen indicaciones de la maestra, lo primero que hacen es, el niño tiene hiperactividad, ¿no? El niño tiene problemas para entender las cosas, para comprenderlas. Y probablemente no sea eso, probablemente la causa sea originada porque a lo mejor desde casa nunca se le ha puesto un límite, nunca se les ha enseñado a respetar a lo mejor la jerarquía o simplemente la condición en la que están, ¿no? El que haya tanto ruido, no están acostumbrados a eso, a socializar con otros niños, etcétera, etcétera, ¿no? Existen muchísimos factores que van a influir para esto. Pero bueno, sí es importante entonces partir de aquí de que el diagnóstico va a ser importante y que tiene que ser por una persona especializada, ¿no? Otro de los motivos de consulta que llegan con nosotros, ¿no? En la parte clínica, son personas que probablemente llegan también con este diagnóstico de que no tienen una evolución, no tienen un desarrollo igual, ¿no? Porque siempre, pues los papás siempre comparan, ¿no? Con el hermano. Y entonces el hecho de decir, pues es que mi hijo a tal edad o a los tantos meses ya se paraba, ya caminaba, o simplemente ya podía emitir algunos fonemas, ¿no? Ya decía papá, ya decía mamá. Y pues mi hijo no lo hace, ¿no? Y obviamente los papás eh, llegan a preocuparse bastante y es, tiene algún problema, ¿no? Hay algo que tenemos que entender bien importante, es que todas las personas tenemos maneras diferentes de sobrellevar las situaciones y por lo tanto ningún niño se va a desarrollar, perdón, de la misma forma que los otros. Entonces, bueno, desde aquí estamos partiendo de que hay que considerar, ¿no? Indudablemente existen parámetros clínicos, hablamos hoy de que existe el CIE-10 o el DSM-5, que es el libro que nosotros podemos utilizar para hacer el diagnóstico adecuado y pues aquí vienen todas estas características, ¿no? Hola Moni, Moni Luna nos pone un comentario, ¿no? Si los papás y los maestros generalizan los síntomas muchas veces y llegan con el diagnóstico sin estructura, efectivamente. De hecho, Mónica es una colega de la licenciatura y veo que ella trabaja mucho con los niños, entonces, claro, Moni entiende esta parte, ¿no? Que hoy por hoy vemos que el simple hecho de que estamos rompiendo aquel estereotipo, rompiendo aquel estigma de la salud mental, muchas de las veces ha propiciado de que las personas con facilidad puedan adjudicar o puedan dar estas etiquetas, ¿no? Entonces desde aquí pues es importante partir, ¿no? Que solamente el profesionista lo puede hacer y pues también trabajar, ¿no? José Pablo Michel, hola. Hola José Pablo, me pone una pregunta, dice, ¿cómo le explico a los papás que ellos son los causantes de los problemas que tienen los niños? José Pablo, no les podemos decir de esa forma, ¿no? Algo que me queda muy claro y que yo veo todos los días, e incluso con mis papás lo he llegado a ver, es que todo lo que hacen lo hacen por amor y con muchísimo amor, ¿no? En ningún momento, bueno, hay sus excepciones, ¿no? Pero la mayoría de los padres todo lo que hacen, incluso a veces hasta esa nalgada, a veces hasta esos gritos, lo hacen para que el niño pueda como crecer de la manera adecuada. Tristemente a veces los papás no cuentan con los recursos, no cuentan con la información para poderles enseñar de la manera correcta, pues que a lo mejor en lugar de gritar podemos cambiar estas palabras, ¿no? Podemos poner al nivel del niño y les podemos explicar. Entonces, en un principio yo les decía, ¿no? Que existe una frase como que ya está muy pirateada probablemente, que es que no existe un manual para ser padre y esa es una realidad. Pero pues hoy que hablamos de una sociedad del conocimiento, que tenemos todos los instrumentos para podernos poner al tanto, ¿no? Que existe ahora más cultura sobre ir a terapia, más cultura sobre lo que es la educación, los cuidados del desarrollo. Entonces todas estas partes, ¿no? Indudablemente generan mayores herramientas para los nuevos papás que el día de hoy pues están aquí criando hijos. Entonces es importante esto que dice Michelle, como les decimos, hay que tener mucho tacto y mucho cuidado y en mi experiencia me ha pasado, de hecho les quiero compartir un caso que fue muy particular, pero que me ayudó muchísimo a entender, ¿no? Bueno, yo tenía poco de haber egresado, estaba dando terapia a un niño, el niño tenía problemas para pronunciar la R, tenía alrededor de 6 años porque estaba en primero de primaria, aún lo recuerdo. Y entonces
bueno, ya llevaba como 2 o 3 sesiones trabajando con él. Indudablemente me di cuenta que había muchos problemas en la relación de la pareja e incluso con toda la familia, ¿no? Em, 3 sesiones posteriores llega el papá, digo, yo nunca lo había conocido, de hecho en la entrevista clínica solamente estuvo la mamá, y pues yo vi que estuvo un señor, empecé a trabajar con el niño y a medias de la sesión el papá toca la puerta, ingresa y me dice que quiere hablar conmigo, le digo que claro que sí, y me dice, el niño va a salir con su mamá, yo le digo, perfecto, ¿no? Entonces, posterior a esto, el señor muy enojado, ¿no? Porque era muy güero, aún lo recuerdo, se pone completamente rojo, ¿no? Del coraje y de la emoción que estaba teniendo en ese momento. Y me dice, llevo 3 sesiones que he gastado mi dinero y yo veo que mi hijo sigue teniendo el mismo problema y no puede pronunciar la R, habla muy chiqueado, etcétera, etcétera, ¿no? Me dio casi todo el diagnóstico en ese momento. Y yo muy tranquilo, ¿no? Sentado como estoy ahorita en mi silla. Y yo solamente lo volteaba a ver hacia arriba y lo escuchaba, ¿no? Cuando terminó toda esta parte catártica y me dijo toda su frustración que tenía, volteé con él y le dije, entiendo su situación. Y la realidad es que es increíble que se preocupe tanto por su hijo. Sin embargo, hoy vemos, ¿no? A su hijo de 6 años, en el cual estuvo bajo su cuidado tanto tiempo y que me queda claro que lo han hecho lo mejor posible. Pero para que su hijo presentara todas estas cosas que usted me menciona, tuvieron que pasar 6 años para que él lo aprendiera, ¿no? Entonces, indudablemente, en 3 sesiones no se puede hacer tanto si no tenemos un apoyo de ustedes, ¿no? Para esto los papás nunca estaban al pendiente, yo le dejaba tareas para que los pudieran hacer en casa y pues bueno, el niño nunca hacía nada, no tenía una red de apoyo, ¿no? El interés a lo mejor lo mostraban llevándolo al psicólogo, claro, y el interés estaba en esta parte de ser constantes en la escuela, pero hay otras partes que son fundamentales para el niño. Con él nunca se sentaron a hacer la tarea, nunca le prestaron atención a este proceso, ¿no? Aquellos ejercicios de lenguaje que yo le dejaba, los papás no lo hacían, entonces lo que practicábamos 1 hora a la semana en el consultorio a veces no era suficiente, ¿no? Entonces cuando yo confronto al papá y le digo, pues bueno, pasaron 6 años para que el niño sea como este producto, ¿no? Que me están trayendo aquí, como así lo refieren, pues indudablemente tendremos que tardar, a lo mejor no 6 años, ¿no? Esperemos que muchísimo menos, que sean meses, para poder notar un cambio. Y para que este cambio sea más notorio, si ustedes apoyaran en eso, no nada más con ese amor y con ese afecto tan grande, sino cumpliendo con todas las actividades, créanme que funcionaría mejor, ¿no? A partir de eso, el papá se sienta y empiezo a platicar con él. Obviamente él ya estaba mucho más tranquilo y terminaron yendo a terapia de pareja, ¿no? Porque encontraron cuál fue la causa, encontraron cuál fue la raíz. Y bueno, a los meses el niño ya podía pronunciar la R, el niño ya no hablaba tan chiqueado, el niño ya se comportaba de una mejor forma, ya seguía los reglamentos que habían puesto en casa, al igual que los padres también lo hacían, ¿no? Y con este ejemplo, pues respondo esta palabra de José Pablo, ¿no? Que tal vez me extendí muchísimo, pero era necesario saber que no le podemos dar más culpa a los padres de lo que ya tienen, porque si ya es difícil ser padres, y más en la actualidad, imagínate aventarles esto, ¿no? Que indudablemente a lo mejor su mala relación entre pareja o su mala comunicación ha generado este conflicto, pues se vuelve muy pesado para ellos. Me ponen aquí otro comentario, dice, los padres que llevan a sus hijos a terapia lo harán más por el hijo o no utilizarán de alguna manera como un pretexto para iniciar su vida terapéutica. ¿Le ha pasado? Sí me ha pasado, Marco. La realidad es que sucede bastante, ¿no? Sucede bastante que es más fácil ver el problema en el otro y nosotros desde la parte de la terapia familiar sistémica pues es el chivo expiatorio, ¿no? Esta persona que presenta todos los síntomas o también conocido como el paciente identificado. Él presenta los síntomas en un entorno familiar. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que el problema no nada más está en el paciente, sino está en todo el sistema, ¿no? A final de cuentas es de quien toma y quien aprende, pues es de su contexto, ¿no? De la relación que tienen con los padres, buena o mala, deficiente o llena de cosas agradables y cosas buenas, ¿no? Entonces, pues se ha pasado y es una ventaja para nosotros, ¿no?
Entonces, es importante saber que los papás también tienen que darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Y no podemos solamente darle la culpa, o sea, es como de te regalo la culpa y aparte tienes que trabajar con tu hijo, ¿no? Es enseñarle que a final de cuentas, a lo mejor en su momento no contó con las herramientas y hoy por hoy tiene que sobresalir, ¿no? Con todos sus miedos, con todos los complejos que ya tiene como papá y aparte, ¿no? Educar a un hijo y pues una vez estaba escuchando una conferencia y decía el psicólogo, decía, los padres tienen un objetivo en esta vida y es criar personas funcionales para la sociedad, ¿no? Imagínense qué tarea tan compleja y tan difícil. Criar personas funcionales para una sociedad. O sea, la realidad es que el hecho de ser padre implica un reto, ¿no? Y el reto es bastante. Y a esto, pues obviamente, aquellos papás que no han trabajado con estos complejos y con estas limitaciones pueden llegar a ser muy perjudiciales para los hijos. Y yo quiero poner un ejemplo, sé que mi mamá me está escuchando. Eh, pues indudablemente, hoy por hoy yo veo que mi mamá y mi papá obviamente hicieron lo mejor, lo hicieron a sus capacidades, pero pasa algo increíble con los padres, ¿no? Que se reinventan día con día porque a veces los hijos les sacan cada ocurrencia, cada cosa, pero también cada problema que tienen que dejar, ¿no? Esta parte de que a mí me afecta, de que yo tengo un complejo con esta situación y tienen que sobrellevarlo, ¿no? Y tienen que sacar adelante al hijo y a la familia. Y yo puedo decir, ¿no? Este ejemplo de que por ejemplo, mi mamá, mi papá que crecieron a lo mejor con bastantes carencias y no nada más en recursos económicos, sino también recursos afectivos y demás, buscaron la manera, ¿no? De dar todo lo mejor o de dar la parte mmm, pues más conveniente, ¿no? Para lo que era para nosotros como sus hijos. Entonces, es una lucha que tienen los padres constantemente y nosotros como terapeuta lo tenemos que tomar a su favor, ¿no? El interés y este amor indudablemente va a ser uno de los principales roles que tiene que hacer el hijo. De hecho, si se fijaron en la frase que les puse para promocionar esta videoconferencia, hacía referencia a que la mejor terapia que pueden tener los hijos, además del juego, es el amor y el apoyo incondicional, ¿no? De los papás. Me hacen otra pregunta, ¿cómo saber si mi hijo necesita terapia o solo es un proceso normal de crecimiento? Esa es una muy buena pregunta que probablemente todos los papás se hagan en algún momento, ¿no? Y cuando tú ya no cuentas con las capacidades o la situación y los problemas te sobrepasan tanto a ti como a tu hijo, ¿no? Para poder resolver aquellos conflictos de la vida cotidiana, ahí ya estamos hablando de que ya no están funcionando algo y entonces necesita ir a un proceso terapéutico, ¿no? Y aquí hago referencia, por ejemplo, si el niño está presentando tantos berrinches, ¿no? Que es algo como muy habitual, hace berrinches de todos lados, ya hice miles de estrategias, ¿no? Ya me metí a investigar que me tengo que poner a su nivel o que lo voy a poner en tiempo fuera, pero a pesar de esto sigue presentando este berrinche y mis capacidades, ¿no? Como padre, pues ya llegaron a un límite, ya no sé qué hacer. Entonces aquí estamos hablando que necesitamos que alguien intervenga, ¿no? O vemos que nuestro hijo está sufriendo por los cambios que se están viviendo, pues indudablemente si no sabemos cómo a veces controlar nuestras emociones o cómo nosotros lidiar con nuestras dolencias, pues mucho menos aquel pequeñito que no tiene esa complejidad y esa madurez cognitiva, ¿no? Hoy por hoy. Entonces, pues contestando esa pregunta que hace Marja, que le mando un saludo, sería esta parte, ¿no? Cuando el problema y la situación sobrepasan nuestras capacidades para poder enfrentarnos a estas situaciones. Y algo bien curioso que ya que estamos hablando de esta parte de la terapia, trabajar con niños es increíble, los niños son muy resilientes, aunque ustedes no lo crean, y creo que todos los padres o los adultos a veces desvalorizamos lo que son los niños. Perdón, se me secó la garganta. Mm. Y digo que desvalorizamos lo que son los niños porque le restamos importancia a ellos, ¿no? Y he escuchado muchos, incluso en mi familia, que siempre, por ejemplo, a los hijos no se les toma en cuenta para tomar una decisión, por ejemplo, cambiarse de casa. Es algo que no se les platica, simplemente nos vamos a mudar, ¿no? Vas a cambiar de escuela, vas a cambiar de amigos, sí se les dice, pero nunca se toma en cuenta la opinión, ¿no? ¿Qué estás sintiendo en este momento? Si para uno de adulto todos los cambios que vivimos ya con día son complicadas,
Imagínense para un pequeño que no tiene esta madurez cognitiva de entender qué está pasando a mi alrededor, por qué me tengo que alejar de las personas que yo quiero, ¿no? Estos cambios que son tan repentinos afectan mucho en el estado anímico, indudablemente el comportamiento y la conducta se van a ver afectadas. Y pues aquí es donde empezamos a trabajar, ¿no? El rol del padre en la terapia. Algo que yo he utilizado mucho, de hecho, pues por lo menos desde el enfoque sistémico, siempre hay que trabajar esta parte relacional. Y en mi experiencia yo no atiendo a niños menores de 6 años solos, ¿no? Si tienen de 6 años hacia arriba, puedo tener terapia individual con ellos a través del juego y demás. Pero cuando son niños menores de 6 años o incluso niños que no tienen un lenguaje como tal estructurado, lo que hacemos es trabajar con los papás, preparar a los papás para que ellos sean son nuestros coterapeutas, ¿no? En este proceso, y entonces ellos puedan trabajar con sus hijos todos los días. Y pues la parte clínica se vuelve muy psicoeducativa, ¿no? Y aquellos maestros que me podrán escuchar a veces, y lo he dicho mucho con algunos colegas que se dedican a la psicología educativa, hay veces que lo educativo se vuelve más clínico, ¿no? Que lo mismo clínico, y pareciera muy curioso, pero esta es una realidad. A través de este proceso educativo nos damos cuenta y salen a relucir muchas carencias, muchísimas cosas, mucha información, y entonces hay que aprovecharnos de eso. Y también con los padres hay que educar y reeducar a estos papás para que aprendan cómo poder sobrellevar estas situaciones de sus hijos, cómo responder ante ello, ¿no? Un tema muy interesante y que muchos padres llegan a veces a consulta es cómo le hablo a mi hijo de 4 o 5 años sobre sexualidad, ¿no? Entonces, estos tipos de temas que ellos como padres, como adultos se ven conflictuados, uno como terapeuta es como darles estas herramientas para que lo puedan hacer. Tengo otros comentarios, dice José Pablo. ¿Cree que la mayor problemática en la educación de México es la falta de importancia de los aspectos psicológicos en el desarrollo de la infancia? Ay, Pablo, la realidad es que este sistema educativo tiene muchísimas carencias, ¿no? Hoy por hoy tú lo puedes a lo mejor vivir desde la parte académica que a ti te toca, que a ti te corresponde, pero sí, no se nos educa, somos analfabetas emocionales, nadie nos dice eh, qué es una emoción, ¿no? Cómo nuestro cuerpo reacciona y que indudablemente ante una emoción se ve afectado no nada más la conducta, sino también el cuerpo, la mente, ¿no? Estos pensamientos que tenemos y que trae esta emoción. Hay una ley, de hecho si lo pueden seguir, está en Instagram, está en Facebook, es una página que se llama ley de la ley de la educación emocional, ¿no? Y hay muchos países que ya están trabajando con esta ley y lo que se busca es eso, que todas las escuelas a todos los niveles se trabaje con esta parte de inteligencia emocional, porque a veces nos hace falta, ¿no? Y esta ley tiene como un principio que me encanta cuando yo la estaba revisando, y es que el primero que tiene que llegar feliz al salón pues es el docente. Y a veces el docente, al igual que los papás, a veces traen estos conflictos internos, estas carencias y estos miedos y estas necesidades que indudablemente no pueden ejercer adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y más cuando hoy por hoy nos enfrentamos con hijos que tienen a lo mejor un rezago no nada más educativo, sino también afectivo, ¿no? Porque hoy por hoy ambos padres tienen que trabajar y a lo mejor pues en el poco tiempo que tienen es como de hacer los quehaceres de la casa, que el niño se bañe, que el niño esto, y no se le presta la importancia al cómo estás, cómo te fue, qué tal tu día. Entonces sí, una parte muy importante es la educación y pues en México seguimos en pañales, pero habemos muchas personas que seguimos luchando, ¿no? Porque eso cambie. Mm, la maestra, una maestra nos comenta que le mando un saludo a la maestra. eh, Dice, ¿cómo darnos cuenta si nuestros hijos sufren algún tipo de depresión? La manera es en el comportamiento, ¿no? Y la manera de darnos cuenta que nuestro hijo está viviendo o está padeciendo algo es que su comportamiento cambia, ya no es ese niño que nosotros conocíamos. Y es importante saber que, por ejemplo, existe este proceso de despersonalización, ¿no? Que cuando el niño se somete a cierto nivel de estrés, a cierto nivel de frustración, o incluso son tan traumantes estos cambios que está viviendo,
que el niño ya no se comporta de la manera como antes lo hacía, o por lo menos habitualmente, ya no responde de la misma forma. Y algo bien importante con los niños y más con los más pequeñitos es que a veces esas rabietas, a veces esos golpes que les dan a sus compañeros en las guarderías, esos jalones de cabello, es su manera de llorar, ¿no? Es su manera de sufrir sin lágrimas, ¿no? Como nosotros lo hacemos, como los adultos, entre comillas, ¿no? Manifestamos esta emoción. Y ellos, al no tener este control emocional, probablemente lo manifiestan de otra forma, ¿no? Si están tristes, si están deprimidos, pues a lo mejor lo externalizan a través de que le tienen miedo a todo, ¿no? Y de repente no se quieren separar de la mamá para nada, o del papá, o todo el tiempo son muy agresivos, son muy berrinchudos. Entonces, estos son indicadores de que el niño está viviendo y está manifestando algo y que le tenemos que prestar, ¿no? Muchísima importancia. Algo que utilizamos nosotros los psicólogos en esta parte del trabajo con los niños es el juego. Y el juego es increíble porque los niños, como ya les mencioné, además de ser resilientes, los niños tienen superpoderes, ¿no? Y estos superpoderes provienen de este pensamiento mágico que ellos llegan a tener y que es un recurso bastante importante que nosotros los terapeutas debemos de tomar en cuenta, ¿no? Porque a través del juego ellos pueden crear tantas realidades, pero a la vez cada realidad está proyectando todo lo que ellos viven en su contexto, todo lo que ellos están sintiendo incluso, ¿no? Lo que hay en su relación familiar. Entonces, justamente a través del juego, así como ellos manifiestan estas problemáticas, nosotros hoy por hoy también podemos darle una solución, ¿no? A través de esto en conjunto. Misael Marentes, Misael, un saludo, él nos pone un comentario y dice, para mí el gran problema de la mayoría de las personas es que piensan que la salud mental es una broma, y más en los menores, pero no se ponen a ver que existe el daño como tal y puede llegar a ser peligroso. Por cierto, saludos. Un saludo, Misael. Misael es un alumno mío de la universidad. Tuve la oportunidad el semestre pasado de darles clase a él y a su grupo, que son un encanto y son un amor. Un saludo para todos ustedes. Y sí, Misael, indudablemente tiene que ver con este estigma, o que muchas veces preferimos, ¿no? Darle importancia a otras cosas que a la misma salud mental. Y hablando específicamente de la salud mental del niño, ya les decía, ¿no? Darnos cuenta de que el niño tiene un problema es darnos cuenta que probablemente nosotros estamos haciendo algo mal o no le hemos dado aquello que necesitan. Y ya que hablamos de que pareciera que esto es broma, ¿no? Pareciera que es broma la salud mental, quiero tocar un punto que ya lo tengo aquí, ¿no? En la lengua, y es que siempre, ¿no? He escuchado y a veces hasta mis papás lo dicen, y es, antes no existía esto de ir al psicólogo, ¿no? El mejor psicólogo era un fajo, el mejor psicólogo era una chancla, o esos comentarios de antes no existía el bullying. Y bueno, ¿no? Que a veces siento que me da un mini infarto cuando escucho estas cosas, pero es normal, o sea, tiene que ver con esta parte de la educación, tiene que ver con esta parte del crecimiento y de la información que nosotros tenemos, pero no, y esa es una reflexión muy interesante para todos los padres, ¿no? Que han dicho en algún momento, antes yo no iba a terapia, antes con un golpe, antes con una mirada. Sí, antes de esa manera te educaban. Y justamente son estos padres que hoy por hoy introyectan tantos miedos a sus hijos, introyectan tantas necesidades y carencias emocionales en su relación, y que indudablemente eso es lo que ven los hijos, eso es lo que perciben, y que afecta hoy por hoy de manera muy increíble tanto el desarrollo del hijo como su autoestima, ¿no? Entonces, probablemente sí los educaron a ser obedientes con miedo, ¿no? Pero ¿y qué ha generado este miedo? Si nos pudiéramos o si nos pusiéramos a reflexionar, ¿no? Estas conductas que nosotros tenemos como padres, ¿cómo reaccionamos? Simplemente hoy por hoy que todo se trabaja desde la manera virtual, ¿no? Y que los padres hoy están haciendo no un esfuerzo al doble, sino al triple, que es, tienen que trabajar desde casa, tienen que hacer todas las cosas del quehacer, la comida y demás, y aparte ayudar al niño, cuidar al niño, ponerlos a hacer la tarea, y pues claro que es un trabajo totalmente pues caótico, ¿no? Y sé que se esfuerzan y sé que lo hacen con mucho amor, pero a veces el que ellos no cuenten con herramientas o no cuenten con recursos es porque fueron educados
con un sistema que sí tiene cosas muy muy buenas, ¿no? Que hablamos de un sistema de creencias y valores muy sólidos y que probablemente estas generaciones ya no lo tengan tan perdón, me trabé, no lo tengan tan sólido, ¿no? Tan estable como en ese momento, pues implica que los papás sean muy cuadrados, que los papás restrinjan mucho a los hijos o por estas necesidades que ellos tuvieron, que por ejemplo, a lo mejor mamá y papá nunca nos cuidó, mamá y papá nunca estuvo al pendiente de nosotros y entonces hoy yo voy a sobreproteger a mis hijos, pero entonces y esta sobreprotección que está generando, ¿no? Eh, Vemos, por ejemplo, hoy en terapia que llegan niños que tienen simplemente que no hablan, ¿no? Que para todos señalan y cuando vemos el contexto familiar nos damos cuenta que los papás no generan la necesidad del que el hijo pueda hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño estira el dedito y los papás para pronto aquí está, ¿no? Y le dan aquella cosa que quiere. Entonces, ¿cómo el niño va a hablar cuando él está súper cómodo? Y en esta parte de la sobreprotección, pues el niño se siente súper conforme con todo lo que tiene y no tiene la necesidad de por qué emitir un fonema o por qué hablar cuando perfectamente tiene el dominio de todos con el dedo, ¿no? Entonces es importante también reflexionar qué estamos haciendo nosotros como padres, pero lo más importante es qué onda con mi niño interior, porque al final de cuentas, eh, esta parte que yo tengo de manera simbólica de lo que fue mi niñez, de lo que es mi historia, nosotros la vamos a proyectar, nosotros la vamos a introyectar en nuestros hijos. Y un ejemplo que les puedo poner, y yo sé que a todos y a todas nos ha pasado en algún momento, es cuando tú vas a salir a la calle y tu mamá te grita ponte suéter, ¿no? Que fue algo que mi mamá hacía bastantes veces, y era ponte suéter y uno no tiene frío, pero como tu mamá tiene frío, entonces da por hecho que también la criatura lo tiene, ¿no? Y eso es como una buena forma de hablar sobre el introyecto, ¿no? Aquellas cosas que causan un conflicto para la mamá o que a fin de cuentas son su necesidad y se le están adjudicando al niño y pues el niño empieza a manifestar, ¿no? Y podemos ver pues esta parte de la neurosis ya en un niño. Nos ponen otro comentario y dice, ¿cómo trabaja con individuos que pasaron por tantas adversidades en su infancia en relación a sus padres y que hoy en día son factores que siguen afectándolos en la actualidad? Por poner un ejemplo, el factor relación pareja, que al final de cuentas, un concepto muy fuerte que tenemos todos es por lo que vivimos en casa con nuestros padres. Bueno, gracias Juan Pablo, eso es una pregunta muy buena. Cuando llega el niño a consulta y nos damos cuenta que ha tenido parte de su historia totalmente catastrófica o ha vivido muchos conflictos, pero sigue siendo niño, nosotros vamos a contar con muchos recursos, ¿no? Ya decía, el pensamiento mágico, el niño resiliente, el niño tiene superpoderes y puede aprender a manejar y a lidiar con sus monstruos, ¿no? Pero hoy por hoy, indudablemente, llegan a terapia aquellas personas que nunca pudieron solucionar estos problemas que le generaron complejos, que le generaron resentimiento y que incluso le han generado enfermedades, ¿no? Por poner este ejemplo que él decía, la relación de pareja que indudablemente nos afecta y nos va a afectar más allá de lo que creemos, ¿no? Porque la relación de pareja influye en cómo el niño desarrolla su estima, en cómo el niño aprende lo que es el amor, ¿no? El cómo el niño se debe de relacionar y sobre todo este autoconcepto, ¿no? De que a final de cuentas si yo veo que hay una relación conflictiva, si yo veo que a lo mejor mamá o papá se conforma con lo poco que le da su pareja, hay esta parte de diferentes tipos de violencia psicológica, sexual, económica, entre otras. Al ver eso, pues imagínense cómo va a creer el adulto, ¿no? Cómo va a crecer, perdón. Pero a pesar de esto, y contestando esta pregunta de Michelle, ¿no? ¿Cómo se trabaja con un individuo que ha sufrido bastante? Pues algo que nos tiene que quedar bien claro es que aquellas heridas que han pasado en nuestra historia no es nuestra culpa. La mayoría de las veces son situaciones que sobresalen de nosotros porque cuando somos pequeños pues no podemos controlar, ¿no? O regular si ni siquiera nuestro comportamiento, mucho menos el de nuestros padres y su relación. Y algo que nos tiene que quedar claro es que estas heridas de la niñez no son nuestra culpa. Pero hoy por hoy ser adultos implica ser responsable de que sí tengo que sanar estas heridas, ¿no? Y en medida en que uno va
comprendiendo las situaciones que se vivieron allá y entonces y que nos damos cuenta, aunque suene bien gestal, ¿no? Cómo están generando un impacto o cómo me están perjudicando aquí y ahora, nosotros lo podemos modificar aquí y ahora, porque lo que ya pasó, pues indudablemente se queda en un pasado y claro que hay que trabajar con esta parte de la reconciliación, de perdonar y de la sanación, pero sobre todo cómo hoy por hoy eso me está generando un conflicto, cómo hoy por hoy esto se vuelve un complejo para mí, se vuelve una resistencia, se vuelve un obstáculo y a partir de eso pues qué voy a hacer, ¿no? Para mejorarlo, para cambiarlo, para que no me duela tanto o a pesar de este dolor, cómo aprender y cómo tener estas herramientas para salir adelante, ¿no? Con todas estas dificultades que yo ya viví. Al final de cuentas nosotros somos las experiencias que hemos vivido, ¿no? Y a veces tanto dolor, tantas heridas dejan aprendizajes increíbles y pues justamente para eso vamos a terapia, ¿no? Para descubrir esta parte de que si en algún momento nos dolió tanto, pues hoy por hoy tenemos que redefinir eso. Ese dolor y todas esas lágrimas que en su momento figuraron, hoy por hoy podemos transformarlos en luz, podemos transformarlos en cosas increíbles que nos ayuden a salir adelante. Jackie Martínez, saludos Jackie también con mucho cariño, ella pone un comentario. Como una vez lo mencionó, profe, todos necesitamos de ayuda psicológica. Hoy en día hay muchas personas que siguen pensando que el hecho de consultar dicha ayuda es una exageración e incluso juzgan a las personas de dramáticas por el hecho de querer recibir esta ayuda. Estas conductas son aceptables o incluso internamente también las personas que niegan la ayuda urgentemente la necesitan. Así es, y es que las etiquetas pesan muchísimo, ¿no? O sea, es algo que el no querer ser juzgados, el no querer que nos pongan estas etiquetas para nosotros, es más fácil decir yo puedo solo cuando sé que en realidad no es así, cuando sé que necesito ayuda, pero porque no me juzguen o porque no me digan. Y me ha pasado mucho que llegan a consulta personas y es la pregunta, ¿no? Ok, ¿quién sabe que estás aquí? Nadie, o solamente mi mamá, o solo mi papá, o solo mi mejor amigo, y se esconde. Cuando ir a terapia yo sé que duele, porque indudablemente es enfrentarnos a aquellos miedos, a aquellos complejos que nosotros tenemos, y claro que duele, y claro que es una lucha contigo mismo, pero es para ser mejores y para no perjudicar a las personas que nos rodean, ¿no? Para eso vamos a terapia, para crecer, para conocernos y si en este transcurso o en este camino de crecimiento y de aprendizaje podemos ser mejores con los demás, pues ya viene como añadidura, ¿no? Pero es parte de eso. Y cuando uno se somete a ese proceso de encontrarse, de reeducarse y de aprender de todas las situaciones que nos pasaron, eh, necesitamos a veces una red de apoyo, ¿no? Y esa red de apoyo pues son las personas que queremos y una persona que te ama no te juzga y eso es algo bien importante que todos debemos de tener en mente y si nosotros amamos a alguien pues no debemos de juzgar, ¿no? Entonces es importante partir bajo este principio. Mariana Martínez nos pone un comentario. Mariana, saludos, dice, ¿se puede ayudar a una persona que sabe que tiene depresión pero no hace nada para salir de ahí? Que se conforma y piensa que es crónico y que nunca podrá curar. Las personas pueden cambiar y salud adelante, solo así ellas lo deciden. ¿Cómo ayudarlos? Existen muchísimas técnicas, Mariana. Claro que el primer principio es querer ayudarte, ¿no? Querer salir de esta situación. Cuando la persona lo quiere, es como ya subimos un escalón, ¿no? Ya tenemos un logro desbloqueado en esta situación. Pero cuando no es así, y esto pasa mucho a veces con los adolescentes, eh, llegan personas, por ejemplo, a consulta o vienen los papás y traen obligados a los hijos y no quieren trabajar y presentan mucha resistencia y desde los enfoques clínicos existen muchísimas herramientas para trabajar con ese tipo de pacientes. Entonces sí hay formas, sí hay estrategias de hacerlo. Entonces, claro que se puede trabajar con esta resistencia porque a final de cuentas, si se resiste o si ya ha adoptado el síntoma y ya casi casi es como su leal amigo en su vida, ese síntoma, pues es porque le ha funcionado. Entonces hay que cambiar, hay que modificar las cosas para que hoy por hoy se dé cuenta que hay que generar este cambio. Misael pone otra pregunta y dice, ¿cómo se le puede ayudar a una persona que desde la infancia sufre de ansiedad? Ya lo hemos platicado en el
programa pasado del viernes anterior, y es que la ansiedad sabemos que es una emoción totalmente normal y que a todos y a todas nos va a mantener alertas, ¿no? Entonces es una emoción como cotidiana que nosotros podemos presentar, pero se vuelve algo patológico o se vuelve ya un problema cuando esta emoción sobrepasa aquellas capacidades afrontativas. Hoy por hoy vemos a muchos niños que viven estresados, que viven con ansiedad, que viven con depresión y que tienen poca tolerancia a la frustración. Y en su mayoría tiene que ver con todas aquellas carencias que tienen por sus cuidados, también por el exceso de recursos a lo mejor que tienen, ¿no? Porque hoy por hoy es más fácil decirle a un niño que tiene 2, 3 años que debería de estar brincando, que debería de estar haciendo un relajo, porque claro que los niños tienen que hacerlo. Yo me preocuparía ver un niño que se pasa sentado horas viendo la televisión, ¿no? Ahí yo me preocuparía. Un niño se tiene que mover, un niño tiene que ser dinámico, un niño tiene que explorar, porque los niños son los mejores investigadores. Entonces, cuando vemos que los niños empiezan a manifestar esto, hay que encontrar la causa, ¿no? Y probablemente sea que no se le está dando la atención, o indudablemente que no se le tome en cuenta, o simplemente esta parte que ya mencionaba de que se les está introyectando al niño las presiones que tienen los papás, ¿no? Y se da mucho que los niños sufren de estos padecimientos, por ejemplo, cuando los papás se separan. Y ante un divorcio es algo muy caótico para un niño, porque los papás solamente piensan en eso, ¿no? Piensan en su separación, piensan en su dolor, piensan en todo lo que ellos están viviendo como pareja, y a veces hacen a un lado toda la experiencia del niño, ¿no? El cómo lo está percibiendo. A lo mejor muchas de las veces no se les comunica hasta cuando ya de plano uno de los dos se va de la casa, o cuando ya firmaron el divorcio. Hay que involucrar al hijo, incluso ante las pérdidas, ante los duelos. Lo recomendado es que por más pequeño que el niño esté, tiene que vivir, ¿no? Ese desprendimiento y ese duelo. Y a veces los papás, porque como solamente sienten emociones tan fuertes que a veces ni ellos pueden tolerarlas, pues para los hijos es que mi hijo no lo vea, que mi hijo no sepa que se murió, o le voy a inventar una historia, cuando el niño necesita vivir también esta pérdida para darle un significado a esto. Indudablemente le vamos a explicar ya que se nos pase la emoción, o vamos a buscar una persona que les pueda explicar a su nivel y con menos complejidad cognitiva, ¿no? Porque a veces los adultos tenemos tantas cosas en la cabeza que no podemos explicarles esto a los niños, ¿no? Entonces hay que trabajar con ellos esta parte de primero entender que los niños no piensan como los adultos, y que los niños no perciben las cosas ni los problemas como los adultos. Por lo tanto, hay que generar herramientas y recursos propios y súper creativos para estas personas con estas super capacidades que tienen, ¿no? Y pues esta parte de cómo trabajar con estos niños que durante toda su vida han sufrido ansiedad, pues hoy por hoy es su manera de relacionarse con todos y con todo, ¿no? Incluso ante los problemas, ante las dificultades, la primera forma de responder es con ansiedad. Entonces, pues cambiar, ¿no? Cambiar todo este esquema, tanto conductual como cognitivo, como emocional de la persona, para que la respuesta que ya se ha generado automáticamente, que es ansiedad, que es estrés, que es frustración, empiece a cambiar, ¿no? Y que hoy por hoy, ante un problema, lejos de sentir ansiedad, a lo mejor sienta enojo, o sienta tristeza, o siente estas emociones que sean coherentes, incongruentes, ¿no? Con esta situación que está viviendo. Marco pone otra pregunta y dice, ¿es necesario llevar a los hijos en un proceso de divorcio? La respuesta es sí. Sí, porque como ya lo mencionaba, los papás están ocupados en muchas cosas y se entiende completamente, ¿no? Y entonces imagínense, lidiar con lo que siento, lidiar con mis pensamientos, lidiar con una separación y lidiar también con lo que mis hijos están sintiendo, se vuelve muy complejo, se vuelve muy complicado, y si la mamá o el papá no tiene como una red de apoyo, no tiene muchos recursos también afrontativos, entonces va a ser súper necesario que se trabaje esto. Y les quiero hacer unas recomendaciones ahorita que hablamos de divorcio, y también que hace un momento hablábamos de duelo. Los niños entienden perfectamente todo esto a través de los cuentos, a través de las metáforas, ¿no? Por este pensamiento mágico que yo ya les hacía referencia. Y hay que aprovechar eso.
Hay un video muy bueno que ustedes les pueden poner a sus hijos, ¿no? Aquellos padres que están viviendo sobre este proceso de la separación. Y el cuento se llama los, eh, cas- los castillos de la princesa Sofía. Así lo pueden encontrar en YouTube. Y es un video que explica, ¿no? Que en un reino maravilloso donde todo iba perfectamente bien, el doctor de la corte diagnostica a los padres con un grave síntoma, ¿no? Un grave padecimiento que es el de ser incompatibles, ¿no? Entonces, si ellos continúan juntos, pues todo lo que han hecho en el reino se va a venir abajo, va a haber sequías, va a haber carencias. Entonces, la única solución y el único medicamento que les da el médico es que se separen, ¿no? Para que no enfermen y mueran. Entonces, ante esto, pues obviamente la princesa Sofía entiende que se tienen que separar y pues le genera miedo, le genera incertidumbre, pero pues como ambos son reyes, pues entonces ahora este castillo se tiene que dividir y ahora la princesa Sofía tiene un castillo azul y tiene un castillo rosa, ¿no? Y en el castillo azul está papá, donde hay cosas maravillosas, hay juegos, eh, hay a lo mejor dulces, golosinas y toda esta parte, pero en el castillo rosa, pues Princesa Sofía tiene vestidos, tiene cosas, muñecas, tiene a mamá, ¿no? Entonces, pues se da cuenta que probablemente ella pensaba que iba a perder algo, pero está ganando dos cosas muy maravillosas, ¿no? Y creo que a veces es una pregunta que todos los padres tienen. Y a veces pensar, ¿no? Porque yo no tuve un papá o porque yo no tuve una mamá o no tuve esta figura, nos enfocamos, ¿no? Y a veces mantenemos la relación por más conflictiva, por más patológica que se tenga, pero yo le tengo que dar a fuerzas, ¿no? Una familia a mi hijo, ¿no? Porque creemos que una familia es mamá, papá, hijos, cuando hoy por hoy sabemos que hay muchos tipos de familia. Entonces, aquí no es hablar de si la familia está completa o no, es hablar que la familia funcione, hablar que la familia tenga herramientas, tenga recursos, ¿no? Que las personas dentro de esa familia sean felices. Entonces, los hijos no necesitan a dos padres juntos. Los hijos necesitan a dos papás felices. Eso es lo que necesita un hijo. Eso es lo que le va a dar tranquilidad. Eso es lo que le va a dar seguridad. Y en medida en que nosotros entendamos eso como adultos y nos quitemos esta idea de que forzosamente tienen que estar papás juntos para que ellos sepan lo que es una familia, para que ellos sepan lo que es una pareja, la realidad es que no, porque incluso separados pueden enseñar más cosas, ¿no? Separados pueden enseñar cómo uno se debe amar y cómo uno tiene que ser primero antes que los demás, ¿no? Y entonces hablamos de autoestima, hablamos de que el niño va a crecer con seguridad porque esto está manifestando el papá, porque eso está manifestando la mamá en ese momento. Hay otro cuento que hablando este tema de las pérdidas, pónganle La muerte chiquita. Es un video que me encanta y es sobre justamente el hijo de la muerte, ¿no? O lo que nosotros tenemos como simbólicamente de esta figura, ¿no? Que viene por nosotros a la hora de partir. Y esta muerte chiquita, ¿no? Pues vive una pérdida y pues a final de cuentas también, como es la muerte chiquita, en algún momento sabe que le va a tocar hacer la chamba de papá. Entonces está muy padre y explica para las capacidades del niño, que son muchísimas, ¿no? Pero les enseña de una manera muy fácil y muy digerible cómo poder entender este concepto. Me hacen otras dos preguntas. Una es Abigail menciona a qué se debe que una persona sea muy explosiva. Abigail tiene que ver con el contexto. Hay una frase que se utiliza mucho, que no sé si la han escuchado, que es lo que te choca, te checa, ¿no? Y muchas veces tiene que ver porque vivimos en un contexto hostil o porque nuestra manera de relacionarnos y de interactuar es así, ¿no? Habrá familias que siempre gritan, ¿no? Y así es como de, fulanito! O sea, todo el tiempo es hablar y alzar la voz. Ellos lo normalizan tanto que probablemente hasta que otra persona no se lo hace saber se dan cuenta que están gritando, ¿no? Y a veces también pasa con esta parte del ser impulsivos, de ser explosivos. Y sobre todo tiene que ver también con las necesidades y las carencias emocionales, ¿no? Y habla indudablemente de la neurosis. Recordemos que la neurosis es esta carencia y es estas necesidades que se generan por todas las experiencias que nosotros vivimos en nuestra infancia y sobre todo por esta relación que tenemos con nuestros padres y con nuestro entorno. Entonces, mientras más carencias, mientras más necesidades tengamos y nosotros vayamos creciendo, pues entonces tendremos menores capacidades para poder
responder ante esas situaciones. A final de cuentas, hoy vemos adultos que hacen berrinches, ¿no? Y nosotros le llamamos que son explosivos o que viven estas emociones, así que en un segundo, ¿no? Prenden la mecha. Y no es más que un berrinche, pero en un adulto, ¿no? Que no se puede controlar, al igual que un niño en algún momento porque no le dan el juguete, empieza a hacer estas rabietas. Entonces, indudablemente tiene que ver con esta experiencia que ha tenido durante la infancia y recordar que nosotros todo el tiempo, todo lo que percibimos en todo lo que hay a nuestro alrededor, lo vamos almacenando a un nivel inconsciente y el inconsciente pues no entiende bromas y a final de cuentas busca la manera, ¿no?, de sacar la información. Y hay veces que tú dices, bueno, pues es que el niño nunca vivió ningún momento así o sus padres siempre se trataba bien, ¿no? O incluso podemos decir, tenían la vida perfecta. Ajá, pero probablemente hubo alguna situación o el niño logró percibir algo que haya generado esta situación, ¿no? Pero probablemente sea muy inconsciente o no tenga esta capacidad cognitiva para darse cuenta. Me hacen otra pregunta y dice, ¿es normal sentir culpa con tu hijo cuando se está enfrente a un proceso de separación? Sí, porque indudablemente lo primero que nos viene a la mente es que fracasamos como mujer, como hombre, que fracasamos como pareja o que fracasamos como padre. Porque es el ideal, porque socialmente se nos ha educado que si yo quiero ser alguien en la vida me tengo que casar y tengo que tener hijos. Cuando hoy por hoy vivimos una situación bien compleja, que la realidad que pues tener hijos yo pues invitaría a todas las personas a reflexionar, ¿no? Eh, ¿Qué condiciones tenemos en el mundo? Hay un psicoanalista mexicano que hacía una aportación bien interesante y él decía, la gente pobre eh, lo único que puede tener son hijos, ¿no? Y por eso tienen hijos. Recordemos a esta pirámide de necesidades, ¿no? Del autor Abraham Maslow y que nosotros tenemos que cumplir ciertas necesidades y una de ellas y la más importante es el sentido de pertenencia. Entonces, a veces la única forma de sentirnos que pertenecemos a algo es teniendo un hijo. Y pues la realidad es que no, y entonces por eso este psicoanalista hacía como esta metáfora o esta analogía de que las personas pobres, como no tienen la posibilidad de tener nada o sentir que algo les pertenece, pues la única opción es tener un hijo tras otro a pesar de todas las carencias o a pesar de que fallezcan por desnutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí tendríamos que analizar eso y pues trabajar con la culpa, porque muchas veces esta culpa nos va a imposibilitar, ¿no?, a sobrellevar estas situaciones. Los hijos necesitan un padre, necesitan una madre que sean felices, que se sepan autorregular, pero sobre todo que nos enseñen cómo superar estos complejos. O sea, es una vil mentira que los padres tienen que ser las personas perfectas o que los padres tienen que ser esos superhéroes. Mientras el niño va creciendo, pues se va dando cuenta, ¿no? Cuando los padres dicen, no, yo quiero ser lo mejor para mis hijos y que no se den cuenta que he sufrido, o que no se den cuenta que nos la llevamos mal o que yo tengo algunos problemas, ¿no? Y entonces se enfocan tanto en dar esta apariencia, en ponerse esta máscara o este disfraz entre los hijos, que cuando crecen y pues se dan cuenta de la triste realidad que viven los padres, pues se caen de ese pedestal, ¿no? O sea, todos los hijos tenemos a nuestros papás aquí y no necesitamos un papá superhéroe, necesitamos un padre, una madre humanos que se hayan equivocado y que hayan cometido, pues bueno, infinidades, ¿no?, de desastres y errores, pero que hayan aprendido de eso, que hayan crecido de eso y que hoy por hoy puedan transmitir ese mensaje de que un niño se puede equivocar, de que un niño puede fracasar, pero que a final de cuentas eso no va a marcar tu vida y eso no te va a decir que ya no tienes oportunidades, ¿no? Al contrario. Eh, me hacen otra pregunta también aquí y es que actualmente tenemos muy estigmatizada la depresión y que generalmente el hijo no habla con sus padres, ¿no? Ya que se teme que minimicen sus problemas o simplemente que no tengan atención. Entonces, ¿cómo recomiendas que los hijos hablen con sus padres sobre esto? Esto es algo bien complejo y es una situación bien difícil porque si hoy por hoy hablamos que los padres están solamente pensando en sus problemas, en sus conflictos, tanto que no se dan cuenta que su hijo está deprimido o que su hijo los necesita, es porque ya hay conflictos relacionales muy fuertes. Entonces, pues a los hijos, ¿no? A aquellos niños, a aquellos adolescentes que viven estas situaciones,
buscar la ayuda, buscar a lo mejor algún tutor, ¿no? Porque hoy en las escuelas tenemos tutores, tenemos orientadores educativos, pero además de esto tenemos hermanos, ¿no? Y a veces pues no necesitamos que los hermanos sean nuestros padres porque muchas de las veces cuando hay como muchas distanciamiento en las edades o se llevan eh, mucho, se vuelve como más una figura de autoridad que de confianza. Y la realidad es que los hermanos tienen que ser hermanos, los hermanos deben de tener una alianza y esta alianza pues deberían de aprovecharlo, ¿no? Aquellos hermanos que sí lo tienen, pues si papá no escucha, buscar la manera a lo mejor de acercarme a mi tío, a mi primo, a un hermano, a alguien que no solamente me pueda escuchar, ¿no? Sino también me pueda brindar el apoyo o me pueda derivar con alguien más. Porque eso es un factor bien importante. Y si estamos hablando del rol de los padres en la psicoterapia, el primer punto es que el padre tiene que ser consciente de aquellos conflictos que tienen internamente y que hoy por hoy tienen que ser sanados para poder ayudar a sanar al hijo, ¿no? Aquellos conflictos o aquellos inconvenientes. Y a veces lo que más genera o lo que más nubla la vista de los papás va a ser la frustración, ¿no? Por no poder cumplir aquellas metas que tenían o porque simplemente idealizaron un futuro y que por una u otra cosa no se dio. Y entonces tanta frustración pues ha generado que hoy por hoy no le presten atención a los hijos. Y algo que yo le recomiendo a todos los papás y a todos los papis que nos están viendo el día de hoy es que nunca, nunca, nunca hagamos menos una emoción, un sentimiento que tenga nuestro hijo. Es bien importante que por más mínimo, aún así sea enojo, aún así sea miedo, sea tristeza, tú le des la importancia. Porque si tú no le das la importancia, ¿quién más se la va a dar, no? Y entonces en un futuro vamos a tener adultos que piensan que no valen, adultos que a final de cuentas pues se van a conformar, ¿no? Con una persona que solamente cubra un espacio, ¿no? Y pues que se le llame pareja, a pesar de que no le dé peso y que no le dé importancia a lo que siente y a lo que piensa, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando con esto y hay algunas recomendaciones que me gustaría hacerles hoy que estamos desde casa, ¿no? Y que probablemente se vuelvan más complicadas las relaciones. Así como en la vez pasada les mandé algunas tareas que yo he aplicado con algunos de mis pacientes, pues hoy también, ¿no? Les quiero recomendar, además de estos dos videos que ya les hacía mención, hay un tercer video muy bueno que pueden buscar los papás que ya les han hecho esta pregunta sobre sexualidad y no sabemos cómo responder. Hay un video que es de hecho una promoción sobre un aceite, ¿no? Pero pónganle así como eh, explicación de qué es ser virgen. Y es un video muy interesante porque es una niña que le dice a mamá, ¿no? Mamá, ¿qué es ser virgen? Y pues ya saben, ¿no? La mamá entra en aprietos y es como de chin, ¿cómo le explico? Y entonces, bueno, trata, ¿no? Trata de decirle y pues bueno, a final de cuentas la confunde más. Y al final cuando por fin le dice, y bueno, pues ¿de dónde escuchaste eso, no? La niña le dice, no, no se crean, ¿no? Primero la niña le dice, bueno, si eso es ser virgen, entonces ¿qué es extra virgen, no? Y entonces la mamá se da cuenta que estaba viendo el aceite y que ahí decía que era extra virgen, ¿no? Y entonces este video, como muchos, nos enseñan que antes de responder una incógnita, una interrogante que tengan nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es de dónde lo escuchaste, dónde lo viste, quién te lo dijo, para saber el contexto y entonces en medida de que nos damos cuenta cuál es la situación, nosotros podemos dar una respuesta pertinente, ¿no? A la situación. Me ponen otro mensaje. Hace 30 años no había todos estos conocimientos que hoy están a la mano de cualquiera, de cualquier persona, ¿no? Así que aprovechen hoy todas las herramientas que hoy se dan para formar hijos felices. Así es, y este comentario lo pone mi mamá, ¿no? Que sí quiero reconocer que a pesar de todas las cosas y adversidades que como familia se han vivido, hoy por hoy veo una madre que se reinventa todos los días, una madre creativa, una madre que ha buscado mmm, no solamente sacar adelante a los hijos, ¿no? Sino también luchar con todos aquellos complejos, con todos aquellos miedos que tiene desde la infancia y que pues muestra fortaleza, ¿no? Entonces creo que si algo ha generado mi mamá en sus hijos, que en mi hermano y en su servidor, es eso, ser fuertes, ser resilientes y pues que no existen personas perfectas, pero sí existimos personas que podemos llegar a ser felices, ¿no?
Entonces, bueno, antes de terminar esta charla, que me dio muchísimo gusto que tuviéramos muchas preguntas, mucha interacción, muchas anécdotas, y les agradezco infinitamente por esto, y esperemos que se sigan haciendo. Hay tres tareas que podemos aplicar, ¿no? Número uno es el álbum de los buenos momentos. Recuerden que a final de cuentas nosotros somos nuestras historias, somos nuestros recuerdos y algo que pueden trabajar con sus hijos desde casa, aquellos que tienen álbum de fotos, y si no tienen álbum de fotos, hoy por hoy vemos que el hijo, a pesar de tan chico, ya tiene la tablet, ya tiene el celular. Hagamos un álbum de fotos, perdón, ya sea electrónico o ya sea totalmente físico, no en una cartulina o tal cual en ese librito que antes utilizábamos, y que este álbum de fotos esté lleno de puros buenos recuerdos, y que cuando en algún momento sientan que la situación es complicada o tengamos algún conflicto, vayamos, veamos ese álbum y nos dé pila, ¿no? Nos dé fuerza, nos dé energía, y recordemos todas estas personas que están con nosotros de una manera incondicional, ¿no? Que son nuestros padres, que son nuestra familia. Otra de las tareas que podemos usar también es el collage de los sueños. Cuando ustedes como padres le presten atención a los sueños que tienen sus pequeñines, ¿no? Que probablemente sea ser astronauta, ser enfermera, ser maestro, ser policía, ¿no? Cuando veamos estos sueños, les demos importancia, los valoremos, para nuestro hijo ya están triunfando, ¿no? O sea, él ya está cumpliendo el sueño porque hoy por hoy mamá o papá le da importancia a lo que yo pienso, a lo que yo quiero y a lo que yo anhelo en algún momento. Y hay una técnica que mucho cuidado, ¿no? Y esta, recuerden que las tareas que dejamos en terapia, a final de cuentas, es una... el método que utilizamos pues es dependiendo la historia de vida de los pacientes, y que no todas las tareas funcionan porque no todas las relaciones familiares son iguales. Pero algo con lo que yo me divertí bastante, y aquellos que tienen algún adolescente en casa o un preadolescente y que lo pudieran aplicar, una vez atendí una familia que tenían un adolescente, y el adolescente pues ya se imaginarán, ¿no? Con todas estas fases y este descubrimiento de quién soy y de qué hago, pasaba algo muy curioso, y es que no seguía límites. Mamá y papá ponían reglas y al hijo le valía, ¿no? Y pues ya se imaginarán que también estaba en esa etapa que como mi mamá lo cataloga, ¿no? La etapa de la vergüenza, donde nos da pena que mamá nos dé un beso en el cachete en la calle, ¿no? Que vaya por nosotros a la escuela. Entonces, bueno, este chico estaba viviendo esta situación, y su hermano, a pesar de que estaba más pequeño, también ya estaba contagiándose de eso. Entonces, ya no había una jerarquía como tal en casa, y a pesar de que pues, hicimos reglamentos, hicimos acuerdos, hicimos contratos, hicimos un sinfín de cosas, ¿no? Entonces trabajé una técnica que me divertí muchísimo, y creo que los papás también, y a partir de ahí los hijos cambiaron mucho, y se llama el sabotaje benévolo, ¿no? Y les platico en qué consiste esta técnica. La prescripción fue para los papás, ¿no? Los hijos no estaban, y fue, ok, a partir de ahora, cada vez que sus hijos no cumplan las reglas, cada vez que sus hijos se porten mal, ustedes no los van a regañar, de hecho, ni los van a reprender ni nada. Lo único que van a hacer es hacerles una travesura, ¿no? Obviamente una travesura que no ponga en peligro la integridad, su vida, ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Una travesura a lo mejor muy sencilla, como a lo mejor ponerles un hielo en la camisa, o a lo mejor cuando estuvieran con sus amigos, gritarles desde casa, mi vida, mi bebé, o tal cosa, ¿no? La idea de esto era justamente que se den cuenta cómo como padres es complejo sobrellevar estas situaciones, y bueno, pues que es complicado a veces poner límites con los hijos, y más cuando nos toman la medida, ¿no? Entonces funcionó bastante, hicieron bromas como de desde mojar el asiento, ¿no? Y que el niño se sentaba y pues se mojaba todo el trasero, como desde ponerle azúcar al salero, y entonces cuando le echaban pues cambiaba, y viceversa, ¿no? Donde estaba el azúcar le ponían sal, y entonces cuando endulzaban los niños el chocomil y demás, pues ya se imaginarán, ¿no? Entonces, estas bromas cambiaron completamente la dinámica. Al principio los hijos se enojaban bastante. Después ellos llegaron, después de un mes que se trabajó con esto, ellos mismos ya les daba risa las ocurrencias de los padres. Y cuando lo llegamos a trabajar ya toda la familia en el consultorio, fue bien padre, porque ellos mismos se dieron cuenta que
pues ya que ellos no seguían las indicaciones de papás como los padres que eran, ¿no? Que tenían que poner estos límites y estas reglas, pues a los papás no les quedó de otra que comportarse como ellos y tomar recursos como ellos. Entonces, en medida que ellos pudieran tener un comportamiento con base en el reglamento y en el contrato que se generó en el consultorio, los papás iban a dejar de hacer esas travesuras y pues iban a ser papás, ¿no? Entonces, pues bueno, funcionó bastante, me divertí bastante y creo que ellos aprendieron bastante. Y pues no me queda más que agradecerles por estar aquí en contacto. Le mando un saludo a mi tía Laura que se conectó, a mi prima Marjan Aetmi, que pues son parte de mi familia y también parte de lo que soy hoy por hoy. Tiene que ver con esta relación, ¿no? Que tuvimos y que pues bueno, sigue siendo algo muy significativo para mi vida. Un saludo también a todos mis alumnos que se metieron a esta transmisión para mandar saludos, para hacer sus comentarios. Saben que el objetivo de esto solamente es aprender y que hoy estar en casa pues que valga la pena, ¿no? Y aquellos que tenemos esta oportunidad o este privilegio, lo aprovechemos y pues aquellos que no, pues tratar de compartir, ¿no? Un momento a lo mejor de reflexión o algo tan agradable. Eh, pues bueno, para despedir solo quiero decir, aquellos padres que hoy por hoy se enfrentan a esta situación, felicidades, sin duda hacen lo que pueden y eso es bastante reconocible y yo sí se los quiero decir que el hecho de interesarte por tu hijo ya es bastante, ¿no? Pero a veces no es suficiente el amor, no es suficiente lo que tú puedes dar, entonces pues que ir a terapia no sea como ese estigma que tenemos, ¿no? A final de cuentas, si queremos que estén bien, si queremos estar bien, hay que tener esta cultura y que no nos dé miedo, ¿no? A veces creemos que porque vemos al terapeuta y nos pone a jugar y nos pone a hacer tantas cosas, pues es parte de, recuerden que los niños aprenden bajo este pensamiento del juego, del dinamismo, ¿no? Y de todas aquellas cosas interesantes que podemos trabajar. Entonces, bueno, pues solamente gracias, Misael. Dice que perdón, ya me trabo, ¿no? De tantas ideas y de tanto tiempo, le tomo al agua. eh, Misael, un fuerte abrazo también de regreso. Maestra, muchísimas gracias también por estar ahí al pendiente. Y pues bueno, un abrazo a todos. Cualquier cosa ya saben que seguiremos haciendo esas transmisiones. El siguiente viernes no podré hacer una transmisión a través de mi Facebook Live, pero como pudieron ver, estaré abordando un tema muy interesante para todas aquellas personas que trabajamos, que somos líderes o que tenemos algún líder o algún jefe. Pues vamos a hablar sobre liderazgo en tiempos del COVID-19 y lo estaré haciendo con un gran amigo y también colega que es Abraham Gómez. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es maestro en Desarrollo Organizacional y tiene muchísima experiencia en la consultoría a empresas, vaya, sobre comunicación, es un experto en esta área. Entonces vamos a estar ahí trabajando algunos temas muy importantes sobre este reto, ¿no? Que es estar en casa y ser funcionales en el trabajo, tener que aguantar a lo mejor un líder que no sepa cómo ser líder o que simplemente no tenga las herramientas para hacerlo y pues aquellos que son líderes hoy por hoy indudablemente esperemos que les sirva bastante para ser más humanos porque eso es lo que necesitamos, ser más humanos ante estas situaciones, ser más empáticos y ser más resilientes. Entonces vamos a abordar esta parte también de la resiliencia en la parte laboral y pues bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo próximamente. Cuídense muchísimo. Hasta luego.